soy la nueva jefa de ustedes. Los bandidos se burlaban de la niña, seguros de que no representaba ninguna amenaza, hasta que la radio en el cinturón de uno de ellos chirrió y una voz ordenó: «Obedezcan a mi hija». A partir de ese momento, nadie se atrevió a reír de nuevo. La ciudad aprendía temprano a reconocer las señales. Una puerta que se cerraba demasiado rápido, una vitrina bajada en pleno día, una conversación interrumpida a la mitad de la frase. Cuando el nombre Serpientes de Hierro surgía, incluso solo en pensamiento, el cuerpo reaccionaba antes que la razón. Era la pandilla más violenta y poderosa que jamás había existido allí, creada por Salvador, un fundador temido, calculador, casi legendario. Incluso después de su muerte, 5 años atrás, el rastro del miedo seguía vivo. Nadie creía que algo de aquel imperio pudiera derrumbarse de verdad. Con Salvador fuera de escena, el mando pasó a Maximiliano, y todo se volvió más brutal. Si antes había estrategia, ahora había fuerza pura. Maximiliano era un hombre corpulento, de pasos pesados, brazos cubiertos de tatuajes agresivos y una barba espesa que reforzaba la imagen de alguien hecho para intimidar. Su mirada era dura, casi animal, como si siempre estuviera evaluando a quién podía quebrar primero. Sus hombres lo seguían sin cuestionar. No por respeto, sino porque el miedo era más convincente que cualquier discurso. A plena luz del día, los Serpientes de Hierro ocupaban un callejón como si fuera territorio sagrado. El sol golpeaba las chamarras de cuero, se reflejaba en el metal de los anillos, iluminaba sonrisas crueles. La gente pasaba apresurada por la acera de al lado, fingiendo no ver. «Aquí es nuestro», dijo uno de los hombres riendo fuerte. Maximiliano observaba todo con los brazos cruzados, sintiendo el control escurrirse entre los dedos como algo natural. «Mientras me teman, mando», pensaba, satisfecho. Fue en ese escenario descarado de poder cuando ocurrió algo imposible. Del otro lado del callejón apareció una niña, demasiado pequeña para ese mundo. Un vestido rosa sencillo, cabello claro cuidadosamente recogido, pasos firmes bajo el sol. Uno de los hombres entrecerró los ojos. «¿Ustedes están viendo esto?» «Es una broma, no puede ser», respondió otro, ya riéndose. La niña siguió avanzando. No corría, no dudaba. Cada paso parecía un desafío silencioso a la lógica de ese lugar. Cuando se detuvo frente a ellos, el contraste fue casi doloroso. El sol iluminaba el rostro sereno de la niña y hacía aún más evidente la brutalidad de los hombres frente a ella. Maximiliano inclinó la cabeza, evaluándola como quien mira algo demasiado extraño para ser real. «Oye, princesita», provocó, «¿perdiste el camino de la escuela?» Las carcajadas estallaron, fuertes, abiertas, cargadas de desprecio. La niña sintió el corazón acelerarse, pero pensó: «Para esto me preparó», y no retrocedió. «Mi nombre es Antonia», dijo ella, clara, audible, «y yo soy la nueva jefa de ustedes». La risa explotó de nuevo, aún más fuerte. Maximiliano dio un paso al frente, riendo a carcajadas, la barba moviéndose con la burla. «Jefa», repitió, «miren nada más, ¿ahora vamos a recibir órdenes de una niña? Tal vez mande mejor que tú», ironizó uno de los hombres, arrancando nuevas risas. Antonia mantuvo la postura. Sus ojos claros no se apartaron de los de él. «Mi papá me mandó venir», añadió con la misma calma. La risa disminuyó un poco. Maximiliano entrecerró los ojos. Eso no sonaba a broma. Se agachó hasta quedar a su altura, el rostro a pocos centímetros del de ella. «Escucha bien», dijo bajo, amenazante. «Aquí mando yo, y nadie, y mucho menos una niña, llega dando órdenes». Ella tragó saliva, sintiendo el peso de aquella presencia, pero no apartó la mirada. Él también hacía esto, pensó. Esta forma de intimidar. El recuerdo le dio firmeza. «Aléjate», gruñó Maximiliano, ahora serio. «Última oportunidad».
Todo el callejón parecía observar aquel enfrentamiento improbable. Algunos hombres ya no reían. Había curiosidad, incomodidad, una sensación extraña en el aire. La niña permaneció ahí, inmóvil, como si supiera que ese momento debía suceder exactamente así. Fue entonces cuando el radio sujeto a la cintura de Maximiliano chisporroteó con fuerza. Un sonido áspero cortó el ambiente iluminado por el sol, silenciando las voces una a una. Frunció el ceño, irritado, y llevó el aparato al oído. La voz que salió de ahí era débil, pero cargaba un peso imposible de confundir. Un peso antiguo, autoritario. «Obedezcan a mi hija». La sangre de Maximiliano pareció helarse. Sus ojos se abrieron de par en par. Los hombres alrededor quedaron inmóviles. Algunos dieron pasos hacia atrás, otros se miraron en shock. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a hablar. Frente a aquella niña, algo que creían enterrado desde hacía años acababa de resurgir, y el miedo, por primera vez, cambiaba de dueño. El silencio que se instaló después de la frase que resonaba en el radio no fue común, fue opresivo. No había viento, no había risas, no había provocaciones. Solo hombres grandes, armados, inmóviles bajo el sol, mirando a una niña y a un aparato que chisporroteaba en la mano de Maximiliano. Tragó saliva, sintiendo la garganta arder. «No puede ser», se repetía mentalmente. El nombre Salvador atravesaba su mente como un golpe antiguo, mal cicatrizado. Sus manos temblaban, algo que nunca ocurría. «Nunca. Di eso otra vez», murmuró Maximiliano, acercando el radio al oído como si la voz pudiera escaparse. «¿Quién está hablando?» El chisporroteo volvió, más largo, más pesado. Luego, la voz surgió otra vez, débil, cansada, pero cargada de una autoridad imposible de negar. «Soy yo, Maximiliano. Soy yo quien te enseñó a mantenerte de pie cuando todavía eras solo rabia». Algunos hombres se miraron entre sí. Otros se llevaron la mano a la cabeza. Uno de ellos susurró casi llorando. «Es él». La niña permaneció inmóvil, escuchando, respirando despacio, como si cada palabra ya formara parte de ella. «Sé lo que están pensando», continuó Salvador, la voz fallando por momentos. «Sé que dijeron que yo había muerto. Dejé que lo creyeran. Necesitaba desaparecer. Necesitaba romper con todo esto. Con la sangre, con el miedo, con lo que yo mismo creé». Maximiliano cerró los ojos por un segundo. Los recuerdos llegaron en avalancha. Órdenes gritadas, castigos ejemplares, noches en vela planeando dominios. «Tú me hiciste así», pensó, con el pecho apretado, «y después me abandonaste». «No huí por cobardía», dijo Salvador, como si escuchara sus pensamientos. «Huí porque descubrí que todavía había tiempo de salvar a alguien». Hubo una pausa larga. El chisporroteo ocupó el espacio. «A mi hija». Antonia sintió el corazón latir con más fuerza al escuchar eso. No levantó la cabeza, pero apretó suavemente los dedos contra su vestido, firme. Salvador continuó, ahora más lento, más frágil. «La crié lejos de ese mundo. Le enseñé lo que nunca logré enseñarles a ustedes. Le enseñé que la fuerza sin propósito crea monstruos». Uno de los hombres cayó de rodillas sin darse cuenta. Otro se secó el rostro con el antebrazo. Maximiliano abrió los ojos, sintiendo que algo se rompía por dentro. «Me dejaste», murmuró, casi sin voz. «Me dejaste atrás». El radio chisporroteó como si Salvador necesitara respirar antes de responder. «Los dejé a todos atrás», dijo, «porque si me quedaba, ella nunca estaría a salvo. Y hoy estoy pagando el precio». La palabra siguiente llegó pesada, definitiva. «Cáncer». El impacto fue visible. Algunos hombres desviaron la mirada, otros cerraron los puños. Salvador explicó con calma, como quien ya había aceptado el final. Dijo que el tiempo era corto,
que no había tratamiento que lo resolviera. Esa llamada no era un reencuentro, era una despedida. «Esta es mi última orden», afirmó, «y no la voy a repetir». Maximiliano respiraba con dificultad ahora. El orgullo luchaba contra algo más profundo, más doloroso. «Estás loco», dijo con la voz quebrada. «¿Quieres entregar todo a una niña?» La respuesta fue inmediata. «Justamente porque es una niña, porque no carga el odio que ustedes cargan, porque todavía ve salida donde ustedes solo ven guerra». Antonia dio un pequeño paso al frente. No habló. No hizo falta. Su mirada se encontró con la de Maximiliano, tranquila, sin reproche. Eso lo desarmó más que cualquier amenaza. Él confió en ella, se dio cuenta. Más de lo que confió en mí. La constatación ardió como sal en una herida abierta. «Obedezcan a mi hija», repitió Salvador con esfuerzo. «No porque yo lo ordeno, sino porque si no lo hacen ahora, van a terminar exactamente como yo. Solos». El radio quedó en silencio. Ninguna palabra final, ningún adiós explícito. Solo el chisporroteo bajo y constante, como un corazón cansado empeñado en seguir latiendo. Uno a uno, los serpientes de hierro comenzaron a arrodillarse. No hubo orden, fue instintivo, cuellos inclinados, armas bajando. Antonia sintió el peso de aquello caer sobre ella, pesado, aterrador pero necesario. Maximiliano permaneció de pie unos segundos, luchando contra todo lo que siempre había sido. Luego, lentamente, bajó la cabeza. «El mando es tuyo», dijo, casi en un susurro. En ese instante, algo impensable se rompió. No hubo disparos ni sangre. Solo una pandilla entera, construida sobre el miedo y la violencia, rendida por la voz de un hombre al borde de la muerte, y por la presencia silenciosa de una niña que acababa de asumir un imperio que nadie jamás creyó que pudiera cambiar. El día siguiente amaneció claro, casi irónico, como si el mundo exterior no tuviera idea de lo que había cambiado dentro de aquellos muros. El galpón de los serpientes de hierro todavía conservaba el olor a aceite, cigarro y metal viejo, y las marcas del pasado aparecían en todo. Cadenas colgadas, mesas rayadas por cuchillas, un rincón ennegrecido por humo antiguo. Solo que, esa mañana, algo desentonaba. La puerta se abrió sin estruendo, sin gritos, sin amenazas, y fue una niña quien entró primero. Antonia cruzó el espacio con pasos pequeños, pero seguros, sosteniendo un cuaderno demasiado grande para sus manos. Vestía algo sencillo, del mismo tono delicado que parecía no combinar con ese lugar, y aún así era como si el galpón tuviera que adaptarse a ella, y no al revés. Algunos hombres se quedaron rígidos, otros desviaron la mirada, como si enfrentar esa valentía los incomodara. Maximiliano estaba recargado en una columna, brazos cruzados, la barba espesa destacando su rostro cerrado. Observaba sin reír, sin provocar, como quien intenta entender dónde, exactamente, estaba la trampa. Antonia apoyó el cuaderno sobre la mesa central. El sonido fue bajo, pero suficiente para silenciarlo todo. Jaló una silla, subió con cuidado para quedar más alta y respiró hondo. Por un instante se notó que era solo una niña, el pecho subiendo rápido, los dedos apretando el borde del papel. Pero entonces levantó el mentón y la voz salió firme, en el punto justo entre dulzura y mando. «A partir de hoy, ustedes van a ayudar». Hubo un silencio corto, incrédulo, seguido de risitas contenidas. Uno de los hombres susurró: «¿Ayudar a quién? ¿Al ayuntamiento?» Otro soltó una carcajada seca. «Esto es una broma. ¿Dónde está la parte en la que golpeamos a alguien?» Antonia no se alteró. Miró de un rostro a otro con calma, como si contara hasta 10 por dentro. «No puedo temblar», pensó. «Si tiemblo, vuelven a ser lo que eran». Señaló el cuaderno con el lápiz, como quien marca una dirección. «Ya tomaron demasiado», dijo despacio. «Ahora van a devolver».
El galpón pareció estremecerse, no por el volumen, sino por el valor de esa frase. Maximiliano descruzó los brazos lentamente, su mirada afilada fija en ella. ¿Devolver?, repitió dando un paso al frente. ¿Y si digo que no? Antonia encaró su sombra acercándose y no retrocedió. Entonces estarías desobedeciendo a mi padre, respondió, simple, y desobedeciéndote a ti mismo, porque vi tu rostro ayer. Tuviste miedo cuando escuchaste su voz. La frase golpeó a Maximiliano como una provocación peligrosa. Apretó la mandíbula, los ojos chispeando. Algunos hombres contuvieron la respiración esperando una explosión, pero Antonia continuó. Abrió el cuaderno y mostró la lista, página por página, como si cada línea fuera una orden imposible. César, dijo señalando a un hombre grande con una cicatriz en la ceja. Vas a arreglar la cerca del orfanato. Está caída. Hay niños pasando por los huecos y lastimándose. César soltó una risa corta, sin humor. ¿Orfanato? Ni siquiera sé hacer eso. Aprende, respondió Antonia sin alzar la voz. Sabes trabajar con cadenas, metal, candados. También sabrás con madera. Pasó la página. Marcus, tú y 2 más van a pintar el parque. Hay bancas rotas, columpios oxidados. Las mamás ya no llevan a los niños porque tienen miedo. Marcus parpadeó, como si hubiera escuchado un idioma extraño. ¿Parque? Sí, insistió Antonia. Un lugar donde los niños ríen. ¿Recuerdas cómo es eso? La pregunta quedó flotando, pesada. Marcus no respondió. Solo bajó la mirada, como si algo antiguo hubiera sido arrancado de su interior. Antonia continuó, repartiendo tareas como si repartiera destino. Esteban, tú vas a llevar comidas al asilo. Hay gente ahí que no recibe visitas. Esteban, un hombre con un tatuaje en el cuello, rió fuerte. ¿Comidas? ¿Pareciera repartidor para ti? Antonia inclinó la cabeza, mirándolo con una seriedad que no correspondía a su edad. Pareces alguien que todavía puede elegir, dijo. Si no quieres, está bien, pero entonces tendrás que mirarme y decir que prefieres seguir haciendo llorar a la gente. Esteban abrió la boca y la cerró. La risa murió en el intento. La tensión crecía como una liga a punto de romperse. Algunos hombres murmuraban, otros negaban con la cabeza, indignados. Uno golpeó la mesa y se levantó. «Esto es ridículo. Somos serpientes de hierro. Mandamos en la ciudad». Antonia bajó de la silla con cuidado y caminó hasta quedar a pocos pasos de él. Pequeña pero firme, levantó el dedo no como amenaza, sino como punto final. «Ustedes mandaban con miedo», dijo, «y yo no voy a mandar con miedo». El hombre rió, nervioso. «¿Y cómo vas a mandar? ¿Con cariño?» Antonia respiró hondo, y entonces salió todo el valor, sin temblor. «Voy a mandar con verdad», respondió. «Y la verdad es esta, ustedes están cansados. Lo vi ayer. Vi hombres grandes arrodillándose. Vi armas bajando. Vi a hombres que decían ser monstruos con los ojos llenos de lágrimas, así que no me mientan hoy». El galpón se volvió extraño, como si alguien hubiera cambiado la temperatura. Maximiliano observaba todo con el rostro duro, pero por dentro era otra historia. «Habla como él, pero sin crueldad», pensó, incómodo. Antonia sintió su mirada y se acercó, sin desafío teatral. «Maximiliano», dijo sin agresión, «tú vienes conmigo». Él soltó una risa corta, incrédula. «¿Yo? ¿Hacer trabajo comunitario? Tú vas a ser visto», respondió ella, «porque cuando un líder lo hace, los demás lo hacen». Él la miró largo rato, como buscando cualquier señal de miedo para aplastarla. No la encontró, y eso lo irritó, y al mismo tiempo lo desarmó. Horas después, las escenas comenzaron como si fueran una película imposible. Hombres tatuados cargando tablas, herramientas, latas de pintura, el sonido del martillo reemplazando al de un arma siendo montada. César sudando, maldiciendo en voz baja mientras ajustaba la cerca del orfanato, miraba de reojo a los niños que observaban desde la ventana.
No se acerquen, ¿sí?, gruñó, intentando parecer duro. Un niño pequeño le respondió con una sonrisa tímida. César se quedó paralizado un segundo, como si no supiera cómo reaccionar ante eso. En el parque, Marcus sostenía un rodillo de pintura como si fuera algo extraño. Uno de los hombres se burló. «Mira al artista». Marcus respondió con la mirada. «Cállate y pinta», dijo, seco pero sin amenaza. Antonia caminaba entre ellos como una comandante improbable, revisando tareas, anotando en el cuaderno, preguntando si alguien necesitaba clavos, un martillo, agua. En varios momentos pensaba, si me detengo, vuelven. Y seguía. Maximiliano al final se quedó parado frente a una pila de herramientas como si eso hiriera su orgullo. Antonia se acercó y habló bajo, solo para él. «No tienes que gustarte, solo tienes que elegir». Él miró a la niña, luego a sus propias manos grandes, tatuadas, hechas para la violencia, y tomó el martillo. No dijo nada, pero el gesto fue como un terremoto silencioso dentro de la pandilla. Algunos hombres todavía se burlaban, es verdad. Hacían bromas, se quejaban, intentaban convertir aquello en humillación, pero debajo de la burla había algo nuevo, una incomodidad que parecía conciencia. Antonia veía eso en cada mirada que evitaba sostener la suya por mucho tiempo. Y también veía un cambio pequeño, casi imperceptible, cuando un niño del orfanato saludó con la mano y uno de los serpientes, sin darse cuenta, le devolvió el saludo. Al final del día, de regreso en el galpón, Antonia abrió el cuaderno otra vez. El papel estaba manchado de polvo y pintura, como si esa lista hubiera cruzado una guerra sin sangre. Revisó los nombres, marcó lo que se había hecho y levantó la cabeza. «Mañana hay más», dijo, simple. El galpón respondió con un silencio distinto al del día anterior. No era shock, era expectativa, era resistencia mezclada con algo que nadie quería admitir, la sensación de que esa niña estaba cambiando lo que ni Salvador había logrado cambiar, y que ni Maximiliano con toda su fuerza sabía si podría impedir. Los días siguientes no trajeron milagros instantáneos ni cambios limpios y fáciles. Trajeron algo más difícil: confrontación. Cada tarea cumplida fuera del galpón parecía arrancar un pedazo antiguo de lo que esos hombres habían sido. Antonia lo percibía en los silencios prolongados, en las miradas bajas, en las pausas largas antes de cada martillazo o de cada disculpa. Cambiar duele, pensaba, observando a la distancia sin intervenir demasiado. Sabía que la valentía también consistía en permitir que cada uno enfrentara su propio pasado. César fue el primero en sentir el peso de eso. Al terminar la cerca del orfanato, sudado y con las manos heridas, vio a un niño parado a pocos metros observando en silencio. El niño no sonreía, solo miraba. «¿Qué pasa?», preguntó César, intentando sonar firme. «Mi mamá dice que tú golpeabas a la gente», respondió el niño sin rabia, solo con curiosidad. César se quedó paralizado. El aire pareció demasiado pesado. «Yo…», empezó, pero la voz le falló. «Yo hacía cosas malas». El niño pensó un momento y dijo simplemente: «Ahora no estás golpeando». La frase sencilla golpeó más fuerte que cualquier acusación. César giró el rostro rápidamente, con miedo de que alguien viera sus ojos humedecidos. Marcus, por su parte, transformó un rincón olvidado del galpón en un refugio improvisado para personas de la calle. El olor a humedad fue sustituido por café caliente y cobijas limpias. Mientras acomodaba un colchón viejo, un hombre mayor lo observaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó el veterano. «¿Culpa?». Marcus respiró hondo. «No», respondió. «Me cansé de fingir que no soy igual que tú». La respuesta quedó flotando, densa. Antonia observaba la escena desde lejos, guardando en la memoria aquella pequeña victoria invisible. Esteban vivió algo aún más difícil. Al ayudar a reparar la casa de una mujer anciana, reconoció el portón que él mismo había forzado años atrás.
Las manos comenzaron a temblarle. «Ya estuviste aquí», dijo la mujer mirándolo con atención. Esteban tragó saliva. «Sí estuve». Ella lo observó durante largos segundos. «Fuiste tú quien me hizo dormir con un cuchillo bajo la almohada durante 2 años». El silencio fue brutal. Esteban soltó las herramientas y cayó de rodillas, el rostro contra el suelo. «Perdón», susurró. «Ni yo logro dormir ya. No hubo abrazo, no hubo absolución fácil». Pero la mujer colocó un vaso de agua a su lado y dijo: «Levántate y termina el trabajo». Para Esteban, eso ya era más de lo que merecía. No todos los encuentros fueron silenciosos. Gregorio enfrentó el más duro. Un anciano lo reconoció en medio de la calle, con la voz cargada de odio contenido. «Tú arruinaste a mi esposa. Nunca volvió a ser la misma». Las personas alrededor se detuvieron. El pasado estaba ahí, desnudo. Gregorio sintió subir la vieja rabia, el impulso de reaccionar. Por un segundo casi volvió a ser quien era. Antonia observaba a la distancia, el corazón acelerado. «Ahora», pensó. Gregorio respiró hondo, apretó los puños y entonces hizo lo impensable. Se arrodilló sobre el asfalto caliente. «Lo sé», dijo, «y no hay excusa». El anciano tembló, confundido, como si esa reacción no estuviera en el guión que había ensayado durante años. Esas escenas comenzaron a repetirse, esparcidas por la ciudad como grietas en un muro antiguo. Cada hombre cargaba un pasado que ya no podía ignorar. Por la noche, de regreso en el galpón, el ambiente era extraño. Menos ruido, menos fanfarronería. Algunos evitaban mirarse, otros hablaban en voz baja. Antonia caminaba entre ellos, sintiendo el peso de esas transformaciones silenciosas. No sonreía. Sabía que aún era temprano. Sabía que la redención no es una línea recta. Maximiliano observaba todo con una inquietud creciente. Veía a hombres que antes lo obedecían sin parpadear regresar distintos, más callados, más humanos. «Está metiendo las manos donde no debía», pensaba, con algo ardiendo en el pecho. Antonia percibió su mirada en más de una ocasión, pesada, indescifrable. No lo confrontó. Todavía no. Sabía que algunas heridas no se curan con trabajo comunitario. Mientras tanto, los serpientes de hierro ya no eran los mismos, pero tampoco sabían aún qué eran. Entre el remordimiento y la resistencia, algo nuevo comenzaba a formarse, frágil como vidrio recién soplado. Mientras los demás cambiaban por fuera, Maximiliano se pudría por dentro. Veía, sentía, tragaba cada transformación como un insulto personal. El galpón ya no sonaba como antes. Había menos carcajadas, menos ruido de vasos chocando, menos gritos de mando. Para él, aquello era una afrenta directa. Esto era mío, pensaba, caminando de un lado a otro, los pasos pesados resonando. Mi poder, mi respeto, mi imperio. Y ahora todo giraba en torno a una niña. El rencor crecía en los detalles, en la forma en que los hombres bajaban la voz cuando Antonia pasaba, en el modo en que esperaban una señal de ella antes de salir. Maximiliano observaba a distancia, la barba espesa ocultando la mandíbula tensa. «Me temían», se repetía. El temor es respeto. La idea de que el miedo estuviera siendo reemplazado por algo más frágil, quizá esperanza, le resultaba repugnante. Para él, eso no era más que debilidad disfrazada. Por la noche, solo, Maximiliano revivía el pasado como quien hurgaba en una herida abierta. Recordaba el primer día al lado de Salvador, aún joven, aún tosco, aún sin nombre. «Tienes demasiada rabia», le había dicho Salvador una vez, «pero sabes obedecer». Esa frase lo moldeó. Aprendió a callar sentimientos, a tragarse las dudas, a convertirlo todo en fuerza, y aún así fue dejado atrás. Él me entrenó. Y después eligió irse, pensaba, con el pecho ardiendo. La noticia llegó sin ceremonia, como un golpe cobarde. Salvador había muerto. Esta vez, de verdad, no hubo radio, no hubo despedida, solo la confirmación fría.
Maximiliano se quedó inmóvil durante largos minutos, incapaz de reaccionar. Algo dentro de él se quebró. No era tristeza pura, era abandono. Era la certeza amarga de que, al final, Salvador había elegido a su hija. Incluso muerto, me ignora, pensó, sintiendo arder los ojos de odio contenido. Se encerró en un cuarto oscuro, apartado del galpón, un lugar donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. En la pared, colgada como un fantasma, estaba la chamarra de Salvador. Vieja, pesada, impregnada de pasado. Maximiliano la tocó con cuidado al principio, luego apretó el cuero con fuerza, los dedos temblando. «Tú me hiciste así», susurró. «Me convertiste en esto». La voz salió ronca, quebrada. El silencio respondió con crueldad. La imagen de Antonia surgía en su mente como una provocación constante. La mirada tranquila, la voz firme, la autoridad que no nacía del miedo. Ella no sufrió lo que yo sufrí, pensaba, caminando en círculos. No sabe lo que es sobrevivir aquí. Para Maximiliano, ese liderazgo era una traición viva, un recordatorio diario de que todo lo que había sacrificado no había sido suficiente. El rencor ya no era solo contra Salvador, era contra la niña que cargaba el nombre y el legado que él jamás tendría. «Él me abandonó por ella», murmuró mirando la chamarra como si fuera el propio Salvador. «¿Y ahora quiere que acepte esto?». La frase resonó en el cuarto, cargada de veneno. El orgullo herido comenzó a transformarse en algo más peligroso. Las ideas surgían una tras otra, alimentadas por años de frustración. Si no puedo tener respeto, tendré control. El pensamiento le hizo cerrar los puños, sintiendo una extraña sensación de alivio. Cuando salió del cuarto, la mirada de Maximiliano había cambiado. Ya no había duda, solo decisión. Observó el galpón, a los hombres ocupados, a la niña caminando entre ellos con confianza. Nadie percibió lo que se estaba formando detrás de ese silencio. Pero el rencor, ahora sólido, había encontrado un camino. La ruptura no llegó como una explosión repentina, sino como algo que llevaba días fermentándose. El galpón estaba lleno, hombres entrando y saliendo, voces cruzadas, herramientas esparcidas. Antonia caminaba entre ellos con el cuaderno contra el pecho, escuchando, preguntando, orientando. Fue entonces cuando el aire cambió. Las conversaciones se apagaron una a una, como si alguien hubiera girado un botón invisible. Maximiliano apareció a la vista de todos, el rostro cerrado, los ojos oscuros cargados de algo antiguo y peligroso. «Basta de tragar», pensó, «basta de fingir». «Detengan todo», dijo en voz alta. Antonia se volvió despacio. Vio a los hombres quietos, tensos. Sintió el peso colectivo de ese instante. «¿Pasó algo?», preguntó sin provocación. Maximiliano se acercó, cada paso pesado. «Sí, pasó. Esto se acabó». «¿Qué cosa, exactamente?», insistió ella, manteniendo la voz baja y firme. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un lugar demasiado alto. «Tú vienes conmigo. Ahora». Un murmullo recorrió el galpón. «Maxi, no», se atrevió alguien. «Nadie se meta», cortó él, sin siquiera mirar. Antonia sintió el corazón acelerarse, pero no se movió. «Si muestro miedo, él gana», pensó. «Si voy», dijo ella, «¿prometes no lastimar a nadie?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No le des la vuelta a las cosas», gruñó, sujetándole el brazo con fuerza visible para todos. «Tú ya no mandas». El gesto provocó reacciones contenidas. Algunos hombres avanzaron medio paso, otros se quedaron paralizados. Antonia no gritó, no lloró. Miró las manos grandes apretando su brazo y habló para que todos escucharan. «Confío en que ustedes no van a dejar que esto se convierta en violencia». La frase sencilla cayó como un peso sobre el grupo. Maximiliano la jaló con él, sin esconderse, sin prisas. Fue público. Fue un error ocurriendo frente a todos.
El lugar al que la llevó era apartado, frío, improvisado, puertas cerradas, pasos del otro lado, silencio tenso. Maximiliano caminaba de un lado a otro, la rabia todavía hirviendo. Antonia permanecía de pie, las manos juntas frente al cuerpo, observando. No desafiaba, esperaba. «¡Habla!», explotó de repente. «¡Habla ahora!». «¿Qué quieres que diga?», preguntó ella, tranquila. «¿Por qué te eligió a ti?», gritó. «¿Por qué no fui yo?». La pregunta salió cargada de años. Antonia sintió el impacto, respiró hondo y respondió con cuidado. «Porque tú cargaste con todo el peso», dijo, «y a mí me protegieron». «¿Protegida?», rió él amargo. «Yo sostuve todo esto solo, sangre, miedo, respeto». «Y eso te dejó cansado», respondió ella. «Muy cansado». Maximiliano se detuvo. El cuerpo seguía rígido, pero algo empezaba a resquebrajarse. «No sabes de qué hablas», dijo más bajo. «Sé que tienes rabia», continuó Antonia, «pero no es contra mí». Él giró el rostro. «Es contra él», completó ella, «porque se fue». El silencio que siguió fue denso. Maximiliano pasó la mano por la barba, los ojos húmedos sin darse cuenta. «Me dejó», murmuró. «Me dejó con todo esto». «Y nunca pudiste decir que dolía», dijo ella. «Entonces convertiste el dolor en fuerza». Él cerró los ojos con fuerza, como si quisiera expulsar esas palabras. «Te traje aquí para lastimarlo a él», confesó, la voz fallando. «Incluso después de muerto». «Y te lastimaste a ti mismo», respondió Antonia sin acusar, «porque tú no eres ese hombre». Él rió, nervioso. «¿No lo soy? Mira lo que te hice». «Te equivocaste», dijo ella, «pero sigues aquí». Maximiliano se sentó de golpe, como si las piernas hubieran cedido. El rostro se le contrajo. «Sentí celos de una niña», susurró. «¿En qué tipo de hombre me convierte eso?». «En un hombre herido», respondió ella. «No en un hombre perdido». Las lágrimas llegaron sin aviso, pesadas, descontroladas. Se cubrió el rostro con las manos, la voz quebrándose. «Dejé que el odio mandara», dijo entre sollozos, «y casi me convertí en lo que más odio». Antonia se acercó un poco más, respetando el espacio, la voz suave. «Mi papá decía que el peor momento es cuando uno se da cuenta de lo que hizo, porque duele. Pero ahí es donde empieza el cambio». «No merezco perdón», dijo él derrotado. «Nadie lo merece», respondió ella. «Aún así, elegimos perdonar». Él levantó la mirada, roja, desarmada. «¿No me tienes miedo?». «Sí», admitió ella, «pero creo más en lo que puede ser que en lo que hiciste ahora». Eso lo rompió por completo. Maximiliano se levantó, abrió la puerta con prisa, respirando como quien sale de debajo del agua. Volvió, se quitó su propio abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombros de ella. «Perdón», dijo repitiéndolo sin ningún orgullo. «Perdón por todo». Ella asintió, aceptando la disculpa sin condiciones. Cuando salieron, los hombres esperaban en silencio. Maximiliano llevó a Antonia en brazos, no como dominio, sino como protección. La colocó en el suelo frente a todos y bajó la cabeza. «Me equivoqué», declaró, la voz firme a pesar de las lágrimas, «y no lo voy a esconder». Antonia tocó su brazo, un gesto pequeño, puro. «Gracias por volver», dijo. En ese instante quedó claro para todos. El rencor no había desaparecido de una vez, pero había sido quebrado, pedazo a pedazo, por la humildad de una niña que no quiso vencer, quiso salvar. Y ese arrepentimiento profundo cambiaría todo lo que aún estaba por venir. Las señales del cambio de los serpientes de hierro ya no podían ocultarse. Las armas dejaron de aparecer en las esquinas, los muros antes marcados por amenazas ahora exhibían pinturas sencillas hechas por niños, y el galpón antes temido empezó a recibir a gente común durante el día. La ciudad comenzó a respirar de otra manera, y eso se esparció demasiado rápido.
Para algunos, aquello era redención. Para otros, especialmente para quienes vivían de la violencia, sonaba a debilidad expuesta. Fue en ese vacío donde los linces de sangre vieron una oportunidad. Donde antes había miedo, ahora veían silencio. Donde antes había dominio, ahora veían espacio. La noticia llegó como un susurro venenoso que se propaga demasiado rápido. Los linces de sangre están avanzando. Primero vino de un vendedor asustado, luego de un chofer que desvió su camino, después de un niño que corrió diciendo que hombres armados marcaban muros donde antes había silencio. Los serpientes de hierro sintieron el viejo reflejo en el cuerpo, la mano buscando algo que ya no estaba ahí. Antonia lo percibió antes de las palabras. El galpón se tensó, respiraciones cortas, miradas que pedían órdenes. Es ahora, pensó, sin temblar. «Creen que nos volvimos débiles», dijo uno de los hombres golpeando la mesa. «Están ocupando lo que era nuestro». «¿Nuestro cómo?», preguntó Antonia con cuidado. «Nuestro de siempre», respondió otro, con la voz cargada de pasado. «A la antigua». El silencio pesó. Maximiliano dio un paso al frente, los puños cerrados. «Si no reaccionamos, nos van a pasar por encima». Antonia levantó la mirada, firme. «¿Y si reaccionamos? Volvemos a ser lo que éramos», respondió. «¿Eso es lo que quieren?». Las voces se superpusieron. «Se van a reír de nosotros. Van a creer que pueden hacer lo que quieran. La ciudad va a pagar». Antonia esperó. Dejó que el ruido se desgastara. Luego habló bajo, pero claro. «¿Quién aquí quiere volver a lastimar a un niño?». El efecto fue inmediato. Uno, dos, varios desviaron la mirada. «¿Quién quiere volver a dormir con el arma junto a la cama?», continuó. «No», murmuró alguien. «Entonces escuchen», dijo ella. «El valor ahora es no disparar». Maximiliano respiró hondo, luchando contra el instinto. «Ellos no escuchan palabras», dijo, «solo entienden la fuerza». «Yo voy a hacer que escuchen», respondió Antonia. «Sola». «Ni pensarlo», reaccionó él de inmediato. «No voy armada», explicó ella. «Voy armada de verdad». El encuentro ocurrió en un terreno abierto, bajo un sol implacable. Los linces de sangre llegaron en formación, sonrisas torcidas, armas visibles. El líder soltó una carcajada al ver a la niña avanzar. «¿Mandaron a una niña?». Se burló. Vaya momento. Antonia se detuvo a pocos metros, no alzó la voz. «Vine a hablar». «¿Hablar?», rió él. «¿Conmigo?». «Contigo», confirmó ella. «Porque si hablo con los demás, se arma el caos». Él entrecerró los ojos, curioso a pesar de sí mismo. «Habla». «Creen que nos volvimos débiles», dijo Antonia. «Pero nos volvimos diferentes». «Lo diferente pierde territorio», replicó él. «Lo diferente salva gente», respondió ella. «Y eso dura más». Risas alrededor. El líder dio un paso al frente. «¿Y qué ofreces?». Antonia sacó del bolsillo una carta doblada, amarillenta por el tiempo. «Palabras de quien construyó todo esto antes de que ustedes pelearan por migajas». Leyó en voz alta, las manos firmes a pesar del viento. «Si la fuerza es el único lenguaje que conocemos, que podamos reaprender a hablar con el corazón». La risa disminuyó. El líder frunció el ceño. «Bonito», dijo, escéptico. «¿Y luego?». «Luego ustedes pueden ganar hoy», continuó Antonia. «O pueden ganar para siempre». «¿Y cómo se gana para siempre?». «Deteniéndose ahora», respondió ella. «Sin disparos, sin muertos. La ciudad ya enterró demasiados». Hubo un momento largo. El líder miró hacia atrás, a los hombres inquietos. Volvió a mirar a la niña, que no parpadeaba. «Si bajo el arma, ¿qué haces tú?». «Hago lo que prometí», dijo Antonia. «Protejo a todos, incluso a ustedes». Respiró hondo. El arma bajó 1 centímetro, luego otro más. El sonido metálico resonó demasiado fuerte cuando tocó el suelo. Uno a uno los demás lo imitaron.
Del otro lado, los serpientes de hierro observaban incrédulos, las manos vacías por primera vez en décadas. Maximiliano sintió el pecho aligerarse y apretarse al mismo tiempo. Lo hizo, pensó, sin gritar, sin amenazar. Antonia dio un paso atrás, respetuosa, y concluyó: la paz no es debilidad, es una elección. El terreno se fue vaciando despacio, sin vencedores aparentes, sin sirenas, sin cuerpos. Mientras el sol descendía, Antonia regresó caminando con el grupo en silencio. Nadie celebró. Era demasiado pronto para eso. Había algo más grande flotando en el aire, la sensación de que la decisión tomada ahí tendría consecuencias profundas, y, en el fondo, todos lo sabían. El siguiente paso exigiría algo aún más difícil que bajar las armas. Exigiría sostener el cambio cuando nadie estuviera mirando. Pasaron meses. No días apresurados, sino meses enteros de rutinas reconstruidas, de elecciones repetidas, de intentos que no siempre salían bien. La ciudad fue cambiando sin anuncios oficiales, casi con timidez. La gente empezó a caminar más despacio por las calles. Los niños volvieron a ocupar plazas antes vacías, y el antiguo galpón dejó de ser evitado. Se transformó en punto de encuentro, en refugio, en lugar de trabajo voluntario. El miedo ya no era el primer sentimiento al amanecer. Y eso, por sí solo, era histórico. Ese día el lugar estaba diferente. Colorido, decorado con dibujos infantiles, globos sencillos y mesas llenas de comida hecha en colectivo. Era el cumpleaños número 7 de Antonia. 7. La edad en la que la mayoría de los niños aprende a leer mejor, a amarrarse las agujetas solos, a perderle el miedo a la oscuridad. Antonia había aprendido algo mucho mayor, a no tenerle miedo a las personas. El galpón estaba lleno. No solo de los serpientes de hierro, sino también de los linces de sangre. Antiguos enemigos ahora compartían el mismo espacio, reían juntos, organizaban donaciones, planeaban acciones para la ciudad. Uno de los linces cargaba cajas de juguetes. Un serpiente ayudaba a montar un pequeño taller de música. Si alguien me hubiera dicho esto hace un año, me habría reído, comentó uno de ellos, negando con la cabeza. Yo también, respondió otro. Pero mira a tu alrededor. El comentario murió en una sonrisa silenciosa. No era orgullo, era asombro agradecido. Antonia caminaba entre ellos con pasos ligeros, recibiendo felicitaciones, abrazos cuidadosos, regalos sencillos, un dibujo doblado, un collar hecho a mano, un pastel demasiado chueco para ser perfecto. Un niño jaló de su mano. ¿Hoy sí es tu cumpleaños de verdad? Sí, respondió ella sonriendo. 7 años. ¿También nos vas a mandar a jugar? Ella rió, genuina. Voy a jugar con ustedes. Maximiliano observaba todo recargado cerca de la entrada, los brazos relajados, el rostro muy distinto al de aquel hombre que un día gobernó con miedo. Veía a hombres que antes obedecían por terror, ahora actuar por elección. Veía a antiguos rivales trabajando hombro con hombro. Y veía, en el centro de todo, a una niña que jamás alzó la voz, jamás amenazó, jamás hirió. Ella hizo lo que yo nunca supe hacer, pensó, con un nudo tranquilo en la garganta. Cuando el murmullo disminuyó, Maximiliano se acercó con cuidado, sosteniendo una pequeña caja de madera envejecida. Antonia lo notó y guardó silencio sin pedirlo. Él se arrodilló frente a ella, un gesto que aún impactaba a quienes recordaban el pasado. «Esto era de tu padre», dijo con la voz firme pero cargada de emoción. Ella abrió la caja despacio. Dentro había un antiguo medallón de los serpientes, marcado con una X profunda, y una carta doblada con cuidado. Antonia respiró hondo antes de leer. La voz salió clara pero emocionada. «Hiciste lo que yo no logré. Donde yo impuse miedo, tú enseñaste valentía. Donde yo creé monstruos, tú recordaste a los hombres quiénes podían ser. Si hoy existe luz, es porque elegiste no apagar a nadie.
Siempre estaré contigo, mi pequeña. El silencio que se formó fue absoluto. Hombres duros lloraron sin esconderse. Antiguos linces bajaron la cabeza en señal de respeto. No había vergüenza ahí. Antonia cerró la carta con cuidado, subió a una pequeña plataforma improvisada y miró alrededor. Respiró hondo. No había ensayo ni discurso memorizado. Mi papá me enseñó que la fuerza sin amor se vuelve destrucción, comenzó con la voz firme, y que nadie nace malo. Las personas se pierden. Miró a los serpientes, luego a los linces. Ustedes se perdieron, pero eligieron regresar. Un hombre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Otro apretó el hombro de su antiguo rival. Hoy cumplo 7 años, continuó Antonia, y mi mayor regalo no es este día. Es verlos juntos, ayudando, protegiendo, cuidando la ciudad como si fuera su hogar. Sonrió, sencilla. Mientras yo viva, este lugar nunca más será recordado por el miedo. Será recordado por el bien que decidió hacer. El momento se cerró con manos distintas unidas. Niños corriendo entre hombres que antes eran temidos. Un nuevo símbolo pintado en la pared. Un escudo formado por manos tomadas protegiendo a una niña en el centro. Ya no era una historia de pandillas. Era la historia de una ciudad entera que reaprendió a vivir. Y todo comenzó cuando una niña de 7 años decidió creer que incluso los peores monstruos podían elegir ser humanos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La millonaria pegaba carteles de su hijo desaparecido cuando escuchó una vocecita detrás de ella decir: «Mi papá puede encontrar a tu hijo». No lo creyó. Ya había escuchado demasiadas promesas, hasta que preguntó quién era el padre de aquella niña, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía era conocida en todo el país como la millonaria que había transformado su fortuna en una de las mayores fundaciones dedicadas al bienestar infantil. La institución que ella presidía ofrecía refugio, protección y una canalización responsable de niños hacia familias adecuadas dentro del sistema de adopción, siguiendo criterios extremadamente rigurosos. Bajo su liderazgo, cientos de pequeños encontraban hogares preparados, acompañados por equipos técnicos especializados. Su hermano mayor, Gustavo, era su mano derecha en ese proceso selectivo, alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Todo en ella inspiraba control, precisión, autoridad. Hasta 6 meses atrás. Desde el día en que su hijo, Ezequiel, un niño de 10 años, se evaporó de la mansión a plena luz del día, sin ruido, sin testigos, sin una sola puerta forzada. Desde entonces, Lucía vivía con un hueco en el pecho. La desaparición transformó a la mujer imponente en alguien que se movía como si cargara un peso invisible. Despertaba con la sensación de que Ezequiel la llamaría al doblar el pasillo, pero solo encontraba silencio. «¿Dónde estás, mi amor?», pensaba mientras arreglaba una mesa de desayuno que nadie más ocupaba. Las noches eran aún peores, porque el sueño traía sueños, y los sueños traían esperanza, una esperanza cruel que terminaba cuando despertaba y se daba cuenta de que el niño aún no había regresado. Pero todos los días, sin excepción, Lucía trazaba una ruta por las calles pegando carteles como quien se niega a aceptar lo imposible. Aquella mañana, el viento soplaba con fuerza, esparciendo los mechones sueltos de su cabello impecablemente recogido. Lucía fijaba otro cartel en la parada del autobús, con las manos temblando levemente, cuando escuchó una vocecita: «Tiene una sonrisa bonita». Se giró rápido, esperando a algún curioso habitual, pero encontró a una niña de unos 7 años, con una expresión dulce y una mirada demasiado atenta para su edad. La niña sostenía un paquete arrugado de galletas
y observaba el póster como si estuviera frente a una pintura importante. «Gracias», murmuró Lucía, forzando una sonrisa cansada. Pero la niña no apartó los ojos de la foto. «Parece un niño bueno». Lucía respiró hondo, intentando mantener la postura que había aprendido a sostener en crisis públicas. Pero ahí, frente a esa niña, algo la desarmaba. Era... ya no sé cómo decirlo, confesó sorprendida de dejar escapar tanta vulnerabilidad. La niña frunció el ceño, como quien entiende más de lo que debería, y respondió: «Lo extrañas mucho». La afirmación simple la golpeó de lleno. Lucía llevó la mano al pecho, invadida por una oleada súbita de emoción. «Siento como si me hubieran partido en dos». La niña asintió despacio, dio un paso al frente y añadió: «Mi papá puede encontrar a tu hijo». La frase quedó suspendida en el aire como una ruptura. Lucía parpadeó varias veces, sin saber si había escuchado bien. «Cariño, tú no entiendes. No es tan sencillo», respondió, tratando de suavizar. Pero la niña mantuvo una postura firme. «Él es muy bueno encontrando personas. Siempre sabe dónde buscar». Lucía sintió algo inquietante. Esperanza, miedo, incredulidad, todo mezclado. «¿Y cómo se llama?», preguntó, más por impulso que por creencia. La niña respondió con naturalidad: «Antonio». El nombre sonó como un eco antiguo, algo que raspó la memoria de Lucía de forma incómoda, como si abriera una puerta que ella no quería volver a cruzar. «¿Antonio?», repitió lentamente, intentando unir cabos sueltos dentro de su propia mente. El corazón se le aceleró de una manera extraña. «¿Puedes llevarme con él?», preguntó, sintiendo una urgencia que no sabía explicar. La niña sonrió de forma ligera, casi orgullosa, y sujetó la correa de la mochila que llevaba. «Claro, está en casa. Ven conmigo». Lucía dudó solo un segundo, mirando el cartel recién pegado que ondeaba con el viento, como si observara su propia desesperación impresa ahí. Luego respiró hondo y dijo: «Está bien, muéstrame el camino». Las dos caminaron lado a lado por la acera, y Lucía sentía que cada paso encendía una nueva ansiedad, como si algo a punto de emerger estuviera escondido justo adelante. La niña caminaba confiada, balanceando los brazos con naturalidad, mientras Lucía desviaba la mirada hacia las ventanas, las personas, cualquier cosa que pudiera darle una pista de lo que estaba ocurriendo. Dentro de sí, los pensamientos se atropellaban. ¿Será coincidencia? ¿Será que... no puede ser él? Pero la inquietud insistía, y mientras doblaban la esquina, Lucía tuvo la incómoda sensación de que, al conocer al padre de esa niña, algo dormido volvería a salir a la superficie. Lucía siguió a Erika hasta la pequeña casa, pero cada paso parecía reabrir algo dentro de ella. El barrio sencillo contrastaba intensamente con su vida de lujo, y ese contraste la inquietaba. El sonido de puertas azotándose, niños corriendo por la calle y autos viejos pasando, formaba un escenario que rara vez presenciaba. La niña caminaba con naturalidad, como si llevara a Lucía a un lugar donde verdades dormidas finalmente despertarían. Cuando se detuvieron frente a la puerta beige, la mujer sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Por qué ese nombre me movió tanto?», se preguntó en silencio. Erika empujó la puerta y anunció con alegría: «Papá, traje a alguien». Lucía respiró hondo, y entonces lo vio. Antonio apareció lentamente, secándose las manos con un trapo de cocina. Sus ojos se congelaron al reconocerla. El trapo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. «Lucía». El nombre fue dicho con dureza, como quien recuerda de inmediato una herida que nunca cerró. Ella tragó saliva. «Antonio, yo...». Pero él ya había apartado el rostro, dominado por una tensión evidente. Erika percibió el ambiente extraño y se quedó en el pasillo mirando a uno y otro como quien observa una tormenta a punto de estallar. «Papá, ella necesita ayuda. Su hijo». Antonio levantó la mano.
pidiendo silencio. «Ve adentro, cariño. Trae tu dibujo. Ahorita hablo contigo». La niña obedeció, pero dejó atrás la sensación de que ese reencuentro no sería sencillo. Lucía mantuvo la postura, pero su pecho parecía a punto de ceder. Antonio cruzó los brazos y sostuvo su mirada con frialdad. «¿Por qué viniste aquí?». Lucía respiró hondo intentando ordenar las palabras. «Yo necesito ayuda. No sabía que eras tú, Antonio. Solo lo supe cuando te vi». Él soltó una risa corta, amarga. «Claro que no sabías. Tú nunca supiste nada de lo que realmente importaba». El golpe fue profundo, pero ella permaneció en silencio. Era momento de enfrentar aquello. «Antonio, por favor, lo que pasó entre nosotros es pasado. Yo ya ni me acuerdo de eso». Él levantó el mentón, indignado. «Ah, ¿no te acuerdas? Entonces déjame recordarte lo que pasó». Su voz se volvió firme, amarga. «Yo era responsable de investigar a las familias en el proceso de adopción. Yo decidía quién estaba apto para recibir a un niño, quién tenía condiciones reales de ofrecer amor, estabilidad y respeto». Dio un paso al frente. «Y fue precisamente por eso que noté que algo estaba mal». Lucía sintió que el aire se volvía pesado cuando Antonio continuó. «De pronto, los niños empezaron a ser enviados a familias ricas que no cumplían casi ninguno de los requisitos, gente poderosa, con antecedentes dudosos, recibiendo aprobaciones sin justificación. Yo sabía que había algo podrido», apretó los puños. «Así que investigué por mi cuenta. ¿Y sabes qué encontré? Un esquema criminal, dinero, sobornos, documentos manipulados y el nombre de tu hermano, Gustavo, en el centro de todo». El rostro de Lucía palideció. Gustavo siempre había sido su apoyo, su consejero, el hombre que compartía con ella el peso de la fundación y la responsabilidad por tantos niños. Eso es imposible», susurró. Antonio negó con la cabeza. «Te mostré las pruebas, todas y cada una. ¿Te acuerdas? Las puse sobre tu escritorio y dijiste que eran falsas. Me llamaste irresponsable. Dijiste que yo intentaba sabotear a tu familia». Dejó escapar una risa triste. «Yo confiaba en ti». Lucía cerró los ojos, invadida por el arrepentimiento. El recuerdo volvió nítido. La reunión, los papeles que desechó, la expresión herida de Antonio cuando ella lo acusó de inventarlo todo. «Yo me equivoqué», murmuró, pero él continuó, firme. «Me despediste. Lanzaste mi reputación a los lobos. Salí en los titulares como investigador corrupto. Perdí el trabajo, amigos, todo. Pasé años reconstruyendo mi vida, solo, mientras cuidaba de mi hija». Las palabras golpeaban como latigazos. «Antonio, por favor», dijo ella con la voz temblorosa. «Sé que te herí, pero mi hijo, Ezequiel, desapareció. Hace 6 meses. Me despierto y me duermo con este dolor. Si hay cualquier posibilidad de que me ayudes, cualquier posibilidad, por favor, deja el pasado atrás». Él dio un paso atrás, lleno de rabia e incredulidad. «¿Crees que así funciona? ¿Que solo es pedir? Yo ya no confío en ti». Lucía sintió que los ojos le ardían. «Te lo suplico», dijo, casi sin voz. Antes de que Antonio respondiera, Erika apareció en el pasillo sosteniendo un papel de colores. «Papá, ayúdala». La niña miró a Lucía, luego al cartel del niño asomando en la bolsa de la mujer. Nadie debería perder a un hijo, ni siquiera por un día. El hombre cerró los ojos, como si absorbiera el impacto de esa verdad simple dicha por una niña. El dibujo que Erika sostenía, un sol sonriente junto a 2 figuras, parecía un recordatorio doloroso de aquello que él protegía con todas sus fuerzas. Antonio finalmente respiró hondo, largo, como quien debe decidir algo que cambiará su propio destino. Su mirada se posó en la sonrisa de Ezequiel en el cartel. Un niño que no tenía culpa de nada. Un niño que necesitaba ser encontrado. La mandíbula se le tensó. «Está bien», dijo al fin en voz baja.
te voy a ayudar. Lucía llevó la mano al rostro, sorprendida por el alivio que la invadía. Pero había algo en la mirada de Antonio que dejaba claro una cosa: ese acuerdo no borraba nada. Solo habría un camino peligroso e inevitable. Antonio trabajó en las primeras horas de la investigación con una intensidad que recordaba a alguien intentando corregir un error que no había cometido. Sentado frente a la mesa abarrotada de papeles, examinaba documentos con el ceño fruncido, anotaba detalles, tachaba hipótesis, retrocedía y avanzaba de nuevo, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas que ya conocía. Lucía, de pie a su lado, observaba cada movimiento con una sensación de peso en el pecho. Cuando él finalmente levantó uno de los formularios y murmuró, «No, otra vez esto», ella sintió que el estómago se le hundía. El nombre impreso en la parte superior parecía gritarle de vuelta, «Gustavo». La sola visión de esas letras sacó a la superficie algo para lo que no estaba preparada. Con cada nuevo documento que Antonio sacaba de la pila, un nuevo golpe alcanzaba a Lucía. Había registros de depósitos frecuentes, conversaciones internas entre empleados, informes manipulados y autorizaciones de adopción firmadas con prisa, y todas tenían alguna relación con Gustavo. «Mira esto», dijo Antonio, empujando el papel hacia ella con la voz firme, cargada de indignación. «Esta familia fue rechazada 3 veces, luego misteriosamente aparece aprobada, y alguien recibió dinero por eso». Lucía sintió que las manos le temblaban. Tal vez sea un error del sistema, o una verificación mal hecha. Gustavo es... Él siempre protegió a los niños. La frase salió frágil, casi infantil, como si intentara aferrarse a un suelo que ya no existía. Erika, sentada en una esquina de la sala, coloreaba su dibujo con concentración, pero de vez en cuando levantaba la mirada atenta a los adultos. Parecía percibir el ambiente denso, como una niña que siente lo que no se dice. Antonio respiró profundo, girando una pluma entre los dedos. «Lucía, ¿te estás escuchando?» Los mismos patrones aparecen otra vez, las mismas familias ricas comprando caminos que deberían ganarse con criterios, y siempre el nombre de él en medio. Arrojó sobre la mesa una serie de comprobantes, todos con cantidades elevadas. Es dinero, es intercambio de influencias, no es un error. Lucía negó con la cabeza, dando un paso atrás. No puede ser eso. Gustavo dedicó su vida al albergue, a la fundación, a las personas. Él sería incapaz. Pero su voz fallaba mientras las evidencias formaban un muro imposible de ignorar. Su rostro mostraba confusión, dolor y negación al mismo tiempo. «Conozco a mi hermano desde niña. Él cuidó de mí. Cuidó de tantos niños. Estás interpretando mal». Antonio apretó los labios frustrado. «Eso fue exactamente lo que dijiste la última vez. Y mira a dónde me llevó». La mención del pasado lo hizo cerrar la carpeta con fuerza. «No voy a vivir esta pesadilla otra vez». Se levantó recogiendo algunos papeles con movimientos bruscos. «Aquel día yo también traje pruebas, y tú me acusaste de falsificarlo todo. Dijiste que quería manchar a la fundación». Lucía sintió que la vergüenza le subía por el cuerpo como fuego. Estaba equivocada. Lo sé ahora. Antonio soltó una risa corta y amarga. ¿Ahora? ¿Solo porque tu mundo se vino abajo? ¿Solo porque ahora es tu hijo el que está involucrado? Sus palabras eran filosas, pero cargadas de un dolor real. Tomó la carpeta, caminó hacia la puerta y concluyó. «No voy a repetir este ciclo. Buena suerte en tu búsqueda». La frase abrió un vacío dentro de Lucía. Corrió hacia él y sujetó su brazo con una fuerza que ni ella sabía que tenía. «Antonio, por favor, no te vayas. Si te vas, lo pierdo todo otra vez». Él se giró lentamente, con el rostro marcado por una mezcla de indignación y dolor antiguo. «No confío en ti, Lucía». Ella sintió que el aire se le escapaba. «Entonces no confíes en mí. Confía en lo que siempre hiciste, en lo que siempre defendiste.
Confía en que hay un niño en peligro. Por un largo instante, silencioso, el mundo pareció detenerse. Erika se acercó despacio, sosteniendo su dibujo con sus manos pequeñas. «Papá, ayúdala. Nadie debería perder a un hijo». El dibujo, dos figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente, se balanceaba suavemente en la mano de la niña. Antonio miró el cartel de Ezequiel pegado en la pared, la sonrisa del niño congelada en el papel. Respiró hondo, como si necesitara arrancar algo del pecho antes de hablar. «Voy a continuar, pero no por ti». Sus ojos se fijaron en la imagen del niño. Por él, la investigación tomó un ritmo acelerado. Ahora que Antonio había decidido continuar, aunque no por Lucía, sino por el niño desaparecido, se sumergió de lleno en los archivos internos de la Fundación y en los datos que había logrado reunir a lo largo de los años. Lucía observaba, con el corazón oprimido, cada expresión de sorpresa, rabia u horror que se dibujaba en el rostro de él mientras surgían nuevas pruebas. La mesa se convirtió en un campo minado de documentos. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos, notas de empleados, autorizaciones de adopción firmadas con prisa. Todo apuntaba a una misma conclusión que crecía, sombría, en el aire de la sala. Fue entonces cuando Antonio encontró un informe confidencial, fechado pocos días antes de la desaparición de Ezequiel. Lo leyó una vez. Luego volvió a leerlo. Su respiración se volvió pesada. «Lucía, ven a ver esto». Ella se acercó con vacilación, sintiendo que el estómago se le revolvía. El documento describía movimientos inusuales de Gustavo, visitas nocturnas al albergue de la Fundación, encuentros con choferes contratados por fuera y registros alterados de entrada y salida de niños. Las palabras parecían vibrar ante sus ojos. Esto debe ser un error», murmuró, como si insistir en la negación pudiera impedirle caer en el abismo que se abría. «No es un error», respondió Antonio con una voz firme, directa, casi cruel por la necesidad de verdad. Sacó otro archivo, el testimonio de una empleada que, temiendo represalias, había solicitado anonimato. La mujer relataba haber visto a Gustavo con un niño que no formaba parte del proceso de adopción de ese día. «Mira aquí», dijo él señalando el papel. Lo describe: niño, de unos 10 años, cabello castaño, ropa formal infantil. Lucía sintió una oleada de hielo recorrerle el cuerpo. «No, Antonio, no digas eso». Él completó sin suavizar. «Describió a tu hijo, Lucía». La sala quedó en silencio, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Lucía se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás diciendo que mi hermano, que Gustavo...?» Antonio asintió levemente, pero su mirada mostraba el dolor de tener que destruir las últimas defensas de ella. «Secuestró a su propio sobrino». La frase resonó como un disparo, atravesándolo todo. Lucía retrocedió, tambaleándose hasta apoyar la mano en la pared. «Dios mío, Dios mío», repetía, como si necesitara escucharlo para creerlo. Era como si el suelo hubiera desaparecido, dejando solo un vacío terrible donde antes había confianza. Antonio continuó, aunque su voz ya no tenía la dureza inicial, sustituida por algo casi compasivo. «Estas transacciones bancarias coinciden con los días en que Gustavo alteró documentos de adopción, desvió dinero, manipuló procesos, compró silencios». Pasó la mano sobre los papeles, extendiéndolos sobre la mesa, y cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser descubierto, sacó a Ezequiel de la mansión, calculado, rápido, silencioso. Incluso a Antonio le costaba aceptar la gravedad de lo que decía. Lucía se tenía acceso a todas las áreas, tenía poder, tenía influencia, y usó todo eso para cometer un crimen imperdonable. Erika, que había dejado de dibujar hacía rato, observaba todo con la inquieta inocencia de quien percibe la gravedad, aunque no la comprenda del todo. Sus ojos grandes se fijaron en Lucía,
que ahora sollozaba en voz baja, completamente derrumbada. «Pero, ¿por qué?», preguntó ella como un lamento roto. «¿Por qué mi hermano haría esto con el niño?». Antonio no respondió de inmediato. No había una respuesta sencilla ni una justificación limpia. «A veces lo que está podrido por dentro es más profundo de lo que podemos ver», dijo finalmente. «Lo que hizo no tiene explicación que lo absuelva». Lucía se sentó en el sofá, perdida. El recuerdo de Gustavo sosteniendo a Ezequiel en brazos, enseñándole a andar en bicicleta, preparando fiestas de cumpleaños, volvió con fuerza y violencia, pero ahora mezclado con un horror imposible de conciliar. «Yo no vi, no quise ver», susurró. Antonio se acercó despacio y colocó sobre la mesa la última prueba, una firma de ella falsificada, usada en documentos ilegales. «Te usó, te ocultó la verdad, y mientras tú confiabas en él, convirtió a su propio sobrino en un arma». Lucía levantó el rostro y por primera vez su dolor se mezcló con algo nuevo, una furia que nacía lentamente, a punto de estallar en lo que vendría después. Lucía pasó horas mirando las pruebas sobre la mesa, como si pudiera borrarlas solo con la fuerza de la negación. Antonio la observaba en silencio, desconfiado, pero respetando el espacio que ella decía necesitar. Era una noche pesada, sofocante, y la mujer sentía algo crecer dentro de sí, una mezcla de culpa, vergüenza y una esperanza irracional. «Esto es cosa de familia. Nadie necesita saberlo más que nosotros dos». La idea tomó forma en su mente como una mentira reconfortante. Decidida, con el corazón en llamas, Lucía resolvió que lo arreglaría todo sola, sin policía, sin Antonio, sin la niña que la miraba con preocupación. Se levantó despacio, tomó el celular y dijo apenas: «Necesito respirar un poco», y salió. En el pasillo, su respiración se volvió irregular. Era como si estuviera a punto de cometer un pecado consciente. Marcó el número de Gustavo con las manos temblorosas. Él contestó demasiado rápido, como si estuviera esperando esa llamada. «Lucía, por fin». Su voz llegó melosa, cargada de un peso calculado. «Escuché que tú descubriste algunas cosas». Ella cerró los ojos, intentando mantener la firmeza. «Necesito hablar contigo, cara a cara, pero solo nosotros dos». Del otro lado de la línea, un silencio lleno de sonrisas no dichas. «Claro, hermanita, como en los viejos tiempos». El tono destilaba cinismo. Lucía caminó hasta el auto sin dejar rastro. No dejó nota, no envió mensaje, no avisó a nadie. «Es mi familia, yo me encargo». La frase se repetía en su mente como un mantra roto. El destino que Gustavo le envió era una dirección apartada, casi intencionalmente aislada. Cada kilómetro recorrida aumentaba la opresión en su pecho. Intentaba ordenar sus pensamientos. Imaginaba que tendría una conversación dura, dolorosa, pero aún así civilizada. «Gustavo me amó toda la vida», murmuró para sí misma como si pudiera convencerse. «Me amó, amó a Ezequiel». El galpón apareció ante ella como una sombra deformada en medio de la nada. Lucía estacionó, bajó del auto y respiró hondo. La puerta metálica estaba entreabierta, como si la esperara. «Pasa, Lu», llamó Gustavo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La recibió con los brazos abiertos, teatralmente afectuoso. «Mi hermanita, mírate, tan pálida». Ella no respondió. «Tenemos que hablar», dijo, manteniendo la distancia. Él rió bajito, como alguien que disfruta un juego. «Claro que tenemos». «Descubriste mis travesuras, ¿verdad? Siempre tan listas y siempre tan lenta al mismo tiempo». Lucía tragó saliva. «¿Dónde está Ezequiel?», preguntó, yendo directo al punto. Gustavo arqueó las cejas, casi ofendido. «¿Así le hablas a tu hermano? ¿Sin un abrazo? ¿Sin un ¿cómo estás?». Dio algunos pasos hacia ella, pero ella retrocedió. «Gustavo, ya basta. Vi todo. Los registros, las firmas, los depósitos». Su sonrisa se ensanchó,
ahora claramente falsa. Ah, hermanita, siempre tan impresionable. Inclinó la cabeza estudiando su rostro. ¿Qué pasa? ¿Antonio te volvió a convencer? ¿Ese ingrato todavía te manipula? Vine porque quiero resolver esto solo entre nosotros, dijo ella con firmeza, la voz quebrada. Como familia. En ese instante Gustavo se quedó inmóvil. No lo esperaba. Un brillo extraño cruzó sus ojos, algo entre sorpresa, irritación y triunfo. Lentamente comenzó a aplaudir, cínico. «Bravo, Lucía. Por fin entendiste cómo funcionan las cosas. La familia cuida a la familia». Se dio la vuelta y caminó hacia una pila de cajas. «Y la familia sabe guardar secretos». Su tono cambió. Grave, venenoso. Secretos importantes. Cuando ella dio un paso adelante, creyendo por un segundo que aún existía diálogo posible, Gustavo giró el cuerpo con rapidez. El golpe fue frío y preciso. Le arrancó el celular de la mano con violencia. «No pensaste que te dejaría venir aquí con eso, ¿verdad?». La sonrisa desapareció y dio paso a algo brutal. «Siempre fuiste ingenua, Lucía». El galpón pareció encogerse a su alrededor. «Ahora dime, mi querida hermana, ¿qué piensas hacer con todo lo que descubriste?». Lucía sintió que la verdad aplastante subía como un grito dentro de ella. Estaba completamente atrapada, y Gustavo nunca tuvo intención de conversar. El galpón quedó sumido en un silencio tenso después de que Gustavo le arrancó el celular de las manos a Lucía. El sonido del aparato al golpear el suelo resonó por las paredes metálicas como una advertencia siniestra. Ella sentía el corazón acelerarse frenéticamente, el cuerpo temblando entre el miedo y la incredulidad. Gustavo caminaba en círculos lentos a su alrededor, con las manos ocultas en los bolsillos, lo que volvía cada movimiento impredecible. «Siempre creíste que podías controlarlo todo, ¿verdad, Lucía?», murmuró con una sonrisa torcida. «Pero aquí estás en mi territorio». Su respiración se volvió corta, irregular, y la sensación de peligro inminente se apoderó del aire pesado. Lucía intentó mantenerse firme, pero su cuerpo ya mostraba señales de desesperación. «¿Dónde está mi hijo?», insistió, con la voz quebrada. Gustavo se detuvo, inclinó la cabeza y sonrió con frialdad. «¿De verdad crees que estás en posición de exigir algo?». Se acercó despacio, tan cerca que ella podía percibir el olor metálico del lugar, como óxido mezclado con el perfume suave que él siempre usaba. «Te advertí, te pedí que confiaras en mí, pero elegiste a ese investigador fracasado en lugar de a tu familia». La mención de Antonio le hizo arder los ojos, pero al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. Tal vez él notaría su ausencia. Tal vez. El galpón crujía con el viento, pero otros sonidos comenzaron a mezclarse en el ambiente. Pasos en algún punto del fondo, una sombra moviéndose entre las cajas, una respiración corta. Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Ezequiel?», susurró intentando ver a través de la penumbra. Gustavo soltó una risa baja y cruel. «Ah, ¿entonces ahora sí te acordaste de que tienes un hijo?». Movió una caja pesada y detrás de ella aparecieron cuerdas sueltas, sábanas sucias y marcas en el suelo. Señales claras de que alguien había estado ahí recientemente. Lucía se llevó la mano a la boca, sintiendo que todo su cuerpo se debilitaba. «¿Le hiciste daño?», preguntó con voz frágil. «Eso no te corresponde saberlo», respondió Gustavo, apartando la mirada, disimulado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Antonio caminaba de un lado a otro en la sala de su casa, inquieto. Algo no estaba bien. Erika lo observaba con los ojos muy abiertos, sosteniendo el dibujo que había hecho antes. «Papá, ¿dónde está Lucía?». Él intentó disimular la preocupación, pero su hija lo percibía todo. Dijo que necesitaba respirar. Erika negó con la cabeza. Los niños tienen una sensibilidad que no necesita explicaciones lógicas. Salió triste,
Tú también te pones triste cuando escondes algo. Antonio se detuvo y miró a la niña. ¿Qué quieres decir, Erika? Ella señaló la mesa. Su celular, ese no está ahí, salió sola. Y en ese instante la inquietud se transformó en certeza. Antonio tomó su propio celular e intentó llamar a Lucía, pero la llamada iba directo al buzón de voz. 1, 2, 3 veces. No puede ser, murmuró, apretando el aparato con fuerza. Erika le tomó el brazo con su manita cálida. Papá, ella tiene miedo. Yo lo sé. La mirada de la niña era tan seria que parecía ver más allá de las paredes. Antonio entendió que ya no había tiempo para dudar. Abrió la puerta con brusquedad. Vámonos. Erika abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo voy? Él asintió. No voy a dejarte sola ahí. Tú sientes las cosas. Aprendí a confiar en eso. La niña respiró hondo, como si comprendiera la gravedad del momento, y salió corriendo junto a su padre. De vuelta en el galpón, Gustavo finalmente dejó de fingir calma. Empujó a Lucía contra la pared con una brutalidad inesperada. Tú lo tenías todo, todo. Y lo pusiste en riesgo por culpa de un incompetente que desenterró lo que yo construí. Lucía golpeó la espalda con fuerza, soltando un gemido ahogado. La sensación de vulnerabilidad era paralizante, pero el instinto de madre, el instinto de proteger a un niño, a su propio hijo, despertó una fuerza inesperada dentro de ella. Tú eres un monstruo, susurró entre dientes. Gustavo sonrió. No. Yo soy alguien que entendió cómo funciona el mundo. Acercó su rostro al de ella. Y ahora tú también lo vas a entender. De pronto, un ruido metálico cortó el silencio del galpón. Gustavo se giró de inmediato. Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Había alguien allí. La puerta lateral se abrió de golpe, haciendo vibrar la estructura metálica. Antonio entró primero, armado solo con determinación y una mirada feroz, seguido de Erika, que se mantenía detrás de él, respirando rápido. La presencia de la niña, tan pequeña y tan valiente, parecía iluminar el lugar oscuro. Gustavo soltó una risa incrédula. Claro, el héroe llegó. Antonio avanzó un paso. Suéltala, Gustavo. Ahora. La expresión de Gustavo cambió de burla a algo más sombrío. Jaló a Lucía del brazo, colocándola entre él y Antonio. Da un paso más y ella sufre. Antonio se quedó inmóvil, evaluando la escena con precisión. Entonces, un sonido suave, casi un susurro, atravesó el galpón. Tía Lucía. La voz débil, infantil, venía detrás de unas cajas. Lucía abrió los ojos, sintiendo que el mundo giraba. Instantes después, la pequeña figura de Ezequiel apareció, vacilante, demasiado delgado, demasiado pálido. El niño la miró con una mezcla de miedo y alivio. Mamá. La pérdida de control de Gustavo fue inmediata. ¡Cállate!, gritó, corriendo para sujetar al niño antes de que se acercara. Lucía intentó avanzar, pero él la empujó con violencia. Antonio reaccionó rápido. ¡Erika!, llamó. La niña, con los ojos fijos en el pequeño, gritó el nombre de Ezequiel como si llamara a la luz dentro de la oscuridad. ¡Ven! Fue suficiente para distraer a Gustavo por un segundo, un solo segundo, pero fue todo lo que Antonio necesitó. Se lanzó hacia adelante con precisión, sujetando el brazo de Gustavo y torciéndolo con fuerza. El grito del hombre retumbó en el galpón. El caos estalló en un instante. Lucía corrió hacia su hijo y lo abrazó con una desesperación silenciosa, pasando las manos por el rostro del niño como si necesitara confirmar que estaba vivo. Mi amor, susurraba entre lágrimas. Erika se acercó despacio, como si temiera romper ese reencuentro, pero Ezequiel levantó la mirada y le regaló una sonrisa débil, una sonrisa que parecía comprender que esa niña también había sido parte de su rescate. La policía llegó segundos después.
inundando el galpón con luces rojas y azules que cortaban la oscuridad. Gustavo fue esposado mientras gritaba, lanzando insultos incoherentes. Antonio puso una mano firme sobre el hombro de Lucía, ayudándola a levantarse con el niño en brazos. Erika se acercó y tomó la mano de Ezequiel con delicadeza. Lucía, aún sin poder articular palabras, miró a la niña y vio en ella la fuerza silenciosa que la había llevado hasta ahí. Y fue en ese instante, entre sirenas, lágrimas y alivio, cuando Lucía comprendió que la línea entre la tragedia y la salvación a veces depende del soplo de valentía que nace de la voz de una niña. Las primeras horas después del rescate fueron un borrón en la mente de Lucía. Sostenía a Ezequiel como si temiera que volviera a evaporarse frente a sus ojos. El niño estaba débil, tembloroso, pero había algo vivo en su mirada, como si la presencia de su madre reavivara una llama que casi se había apagado. En el hospital, mientras los enfermeros examinaban al pequeño, Lucía permanecía sentada en el sillón junto a la camilla, aferrando su mano con una fuerza casi desesperada. Antonio y Erika esperaban afuera, en silencio, respetando ese momento que era solo de madre e hijo. Y por primera vez en meses, Lucía podía respirar sin sentir que el pecho se le rompía. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se levantaba, Lucía recibió la llamada que lo cambiaría todo. El país entero quería una declaración. El caso del secuestro, sumado a la implicación directa de Gustavo, un nombre conocido y respetado, había estallado en los medios. Reporteros invadían las calles cercanas al hospital. Cámaras intentaban captar cualquier movimiento, mientras comentaristas discutían los detalles con creciente indignación. Lucía miró a su hijo dormido y se preguntó si valía la pena revivir todo ese dolor públicamente. Pero algo dentro de ella, tal vez la fuerza que Erika había despertado, tal vez el valor que Antonio había reavivado, le dijo que era hora de dejar de esconderse. Frente al hospital, se había montado un escenario improvisado. Al subir, Lucía sintió el peso de cientos de miradas y lentes apuntándole. El viento movía su cabello y su cuerpo aún temblaba levemente, pero su voz, cuando por fin habló, salió firme. Mi nombre es Lucía Herrera. Soy madre. Soy presidenta de una fundación que debería representar esperanza. Se hizo un silencio pesado. Respiró hondo. Y fallé. Las palabras resonaron como un trueno. Fallé cuando ignoré señales. Fallé cuando dejé que el amor fraternal me cegara. Fallé cuando destruí la reputación de un hombre inocente. Buscó a Antonio entre la multitud. Él bajó la cabeza, conmovido. Lucía continuó, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la postura firme. Mi hermano, Gustavo Herrera, manipuló procesos de adopción, corrompió el sistema y secuestró a mi hijo. La gente contuvo el aliento. Y todo eso solo fue posible porque yo elegí no ver. Elegí dudar de la verdad cuando me fue presentada. Hoy le pido perdón al país, pero sobre todo... Giró hacia Antonio, cuya presencia parecía anclar ese momento. Le pido perdón al hombre que intentó proteger la fundación, a los niños y a mí, incluso cuando yo lo destruí. Antonio dio unos pasos al frente, pero se mantuvo discreto, con las manos en los bolsillos, el rostro atravesado por recuerdos que regresaban con fuerza. Los flashes capturaban cada detalle. Lucía volvió a alzar el micrófono. Testificaré a su favor, diré toda la verdad. Él no es corrupto, es íntegro. Es lo que la fundación debió haber sido. Un murmullo recorrió a la multitud. En un gesto inesperado, Lucía sacó de su bolso un documento, una copia de la firma falsificada que Gustavo había usado. Esto se utilizó para destruir la carrera de un hombre honesto, y esto se acaba hoy. El momento se transformó en algo que resonaría en todo el país. Los periodistas escribían frenéticamente mientras las transmisiones iban en vivo. Lucía, sin embargo, no hablaba para las cámaras, hablaba para su hijo, para los niños que siempre quiso proteger y, sobre todo, para sí misma.
Su voz se suavizó al añadir: la verdad duele, pero es lo único capaz de sanar lo que fue roto. Una lágrima rodó por su rostro, pero su postura se mantuvo firme. El país necesita saber que incluso las instituciones que cuidan de nuestros pequeños pueden ser corrompidas, y necesitamos estar atentos, necesitamos ser humanos. Después del pronunciamiento, Lucía bajó lentamente del escenario con las piernas temblorosas. La multitud se abrió. Algunos se acercaron para abrazarla, otros para agradecerle el valor, otros solo para mirar, impactados por la honestidad cruda que habían presenciado. Antonio se acercó despacio, como si estuviera invadiendo un territorio emocional que ya no le pertenecía. «No tenías que hacerlo de esa manera», murmuró, con la voz baja, quebrada. Lucía sonrió, aún con lágrimas en los ojos. «Sí tenía, por ti, por mi hijo, por los niños que confié en manos equivocadas». Erika corrió hacia Lucía y la abrazó con fuerza a las piernas. La niña la miró con una sinceridad tan profunda que desarmaría a cualquiera. «Hiciste lo correcto», dijo, con la convicción pura y simple que solo una niña puede tener. Lucía tomó el rostro de Erika entre las manos. «Si no fuera por ti, ni siquiera sé si habría encontrado mi camino». Erika sonrió tímidamente y apoyó la frente en la de ella antes de volver junto a su padre. La prensa seguía lanzando preguntas, pero Lucía no respondió más. Ya había dicho lo esencial. Se había quitado un peso antiguo del pecho, aquel que cargaba desde el día en que permitió que Gustavo destruyera la integridad de quien intentaba proteger el sistema. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma comenzaba, por primera vez en mucho tiempo, a sentir un hilo de paz. Era como si la verdad, aún dolorosa, hubiera abierto espacio para algo nuevo. Mientras los tres regresaban al interior del hospital, Antonio miró discretamente a Lucía. En su rostro, aún marcado por lágrimas, había algo distinto, una serenidad recién nacida. Comprendió que, pese a todo, ella se estaba reconstruyendo frente a sus propios ojos, no como millonaria, no como presidenta de una fundación, sino como alguien que por fin entendía el valor de la verdad y la vulnerabilidad. Y sin decir una sola palabra, Antonio supo que aquello, ese momento, era apenas el inicio de algo profundo, silencioso y transformador. El sol de la tarde iluminaba el nuevo espacio de la fundación, ahora reformado y reconstruido sobre bases éticas. Antonio caminaba por los pasillos con pasos firmes, recibiendo saludos de empleados emocionados al ver su nombre finalmente restaurado. Era como si cada pared cargara una segunda oportunidad. Lucía, a su lado, observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. «Parece que el mundo está respirando de nuevo», murmuró ella. Antonio sonrió, discreto. «No el mundo, Lucía, tú». En el jardín recién inaugurado, Erika y Ezequiel corrían sobre el pasto, riendo como si el pasado se hubiera disuelto en el aire. El niño aún se recuperaba, pero su alegría parecía más grande que cualquier sombra dejada por el secuestro. Al verlo correr, Lucía sintió que el corazón se le calentaba como no le pasaba desde hacía mucho tiempo. «Mamá», gritó Ezequiel, levantando una flor amarilla. «Mira lo que encontré». Ella se agachó y lo abrazó, sintiendo ese pequeño cuerpo lleno de vida y esperanza. «Es hermosa, mi amor», respondió besándole la frente. Antonio observaba la escena con una expresión serena. Erika se acercó a él y le tomó la mano. «Papá, lo hicimos, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Él miró a su hija emocionado. «Hiciste más de lo que imaginas, pequeña». La niña sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. El viento recorría el jardín como un susurro nuevo, cargado de sensación de comienzo. Allí, en ese espacio, dos niños habían cambiado el destino de dos adultos rotos. Ezequiel corrió hacia Antonio y se detuvo frente a él, tímido pero decidido. «Tío Antonio, gracias por salvarme». La sinceridad de su voz hizo que Antonio tragara saliva. Se agachó para quedar a la altura del niño.
No lo hice solo, campeón. Tu valentía ayudó mucho. Ezequiel sonrió con un brillo infantil que calentaba cualquier alma. Pero tú apareciste cuando pensé que nadie iba a aparecer. Antonio desvió la mirada un instante, respirando hondo, conmovido por la fuerza simple de las palabras de un niño. Lucía se acercó, observando la interacción. Sentía que algo dentro de ella había sido reconstruido, no de golpe, sino pieza por pieza. «Gracias, Antonio», dijo en voz baja. Él la miró y en esa mirada había comprensión, perdón y algo que iba más allá de las palabras. No tienes que agradecer. A veces la vida solo espera que tengamos el valor de volver a ver. Erika, que escuchaba, levantó la mano y tocó el brazo de Lucía. Sí, viste. Por eso Ezequiel está aquí. El jardín pareció llenarse aún más de luz cuando Ezequiel, abrazando a Erika, añadió: «Somos un equipo». Los dos rieron, como si el futuro estuviera abierto frente a ellos. Lucía sintió lágrimas cálidas recorrerle el rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de desesperación. «Un equipo muy fuerte», dijo ella, acariciando el cabello de su hijo, «porque ustedes son luz». Antonio observaba en silencio, comprendiendo que la fuerza de esos niños había sido más poderosa que cualquier tragedia y que, quizás sin darse cuenta, también lo habían salvado a él. Al final de la tarde, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos naranjas y rosados, Lucía miró a los tres, Antonio, Erika y Ezequiel, y sintió que algo nuevo había nacido ahí. No solo un futuro limpio para la fundación, sino una nueva forma de creer. Una historia marcada por el dolor, sí, pero también por la valentía y la ternura inesperada de dos niños que se negaron a dejar que el mundo cayera en silencio. Y en ese instante, bajo el brillo suave del atardecer, Lucía comprendió que algunos comienzos no llegan con ruido, llegan con un soplo de esperanza sostenido por la pequeña mano de un niño. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.